Queremos hoy recibir de la palabra del Señor, gozarnos en ella, alegrarnos en las santas escrituras, y les quiero invitar a que busquemos hoy un versículo muy especial que se encuentra en el Evangelio que escribe el apóstol Juan. Gloria al Señor. En el capítulo número 8, Evangelio del apóstol Juan, capítulo número 8. Vamos a leer este día, hermanos, del versículo 28 hasta el versículo número 32, con toda reverencia, y vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Esta lectura la haremos dándole la gloria a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Aleluya. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabamos el nombre del Señor nuestro Rey. Bendito sea Dios. Hermosas palabras las que hemos leído. Y les pregunto hoy a todos los presentes: ¿cuántos son libres? Amén. Otra vez la pregunta es: ¿a cuántos el Señor ha libertado? Amén. Somos libres por la sangre de Cristo. Las palabras que hemos leído hoy son profundas, son muy poderosas, y el apóstol Juan, hermanos, de una manera magistral, sorprendente, escribe sus memorias, escribe lo que él recordaba del Señor Jesucristo. Esta escritura fue inspirada, guiada por el Espíritu Santo. El apóstol Juan escribe de forma muy diferente a Mateo, a Marcos y Lucas. El apóstol Juan toca más que nada el aspecto teológico. Sí, tiene relatos históricos. Sí, escribe acerca de las parábolas del Señor Jesús. Sí menciona la historia, pero enfatiza el aspecto teológico. Por ello, el Evangelio del apóstol Juan es el primero que se recomienda a las almas recién convertidas. Lean el Evangelio del apóstol Juan. Aunque es muy profundo y tiene mucha enseñanza teológica, está escrito de tal manera que edifica, que las almas nuevas lo pueden entender. Pero tiene también una profundidad que para los que ya no somos tan nuevos en el camino, sigue teniendo misterios y una profundidad sorprendentes. En este pasaje, el Señor Jesucristo se dirige al pueblo judío, los judíos que habían creído en él. Mire cómo les habla el Señor Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué significa esto?
Jesús les está hablando al pueblo de Israel y está declarando aquí, es una profecía, una afirmación profética. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Esto tiene relación con lo que escribe el profeta Daniel también, de que veía como un hijo de hombre. Mire, se refiere al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo que lo iban a levantar? ¿En qué lo levantaron? En la cruz del Calvario. Ahí lo levantaron. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y los que lo levantaron fue el pueblo de Israel. Alguien dice, no, fueron los romanos. Pero a petición de Israel. ¿Qué hago con este Jesús, Rey de los judíos? Y todo el pueblo dijo, crucifícalo, crucifícalo. Ellos lo levantaron. Y el Señor Jesús en esta palabra les profetiza diciendo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. A primera vista, hermanos, parece una expresión solamente que da a entender que al ser crucificado el Señor Jesús, Israel iba a reconocerlo. Pero hay algo más en estas palabras. Conoceréis que yo soy. Esas dos palabras, yo soy, son la razón principal por la cual los fariseos, los escribas, los maestros de Israel aborrecían al Señor Jesucristo. Son palabras, parecen muy normales, pero si vamos al trasfondo de la cultura judía, si analizamos históricamente cómo entendía Israel estas palabras, vamos a comprender por qué lo aborrecieron. Las palabras yo soy en el hebreo antiguo están relacionadas directamente con el nombre del Dios verdadero. Cuando Dios le habló a Moisés para enviarlo a liberar a Israel de Egipto, Moisés le preguntó a Dios, Señor, y si el pueblo me pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? ¿Cómo te llamas tú, Señor? Y Dios le contesta al siervo. Su pregunta era razonable. Israel le iba a preguntar, dices que Dios te mandó, ¿y cómo se llama? ¿Quién es Dios? Israel no lo conocía. Y entonces Dios le responde a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios en hebreo? Nadie lo sabe actualmente. Son 4 letras consonantes sin vocales. Nadie sabe. Yahvé, Jehová, Jehová. Son los nombres que se han aplicado a esas 4 letras. Pero la pronunciación precisa es un misterio. Plan de Dios. No se preocupe, no es el único nombre de Dios. Hay otros más de 900 nombres del Dios verdadero en la Biblia. Aleluya. Y uno de ellos es Padre nuestro que estás en los cielos. Lo alabamos, hermano. Muy bien, pero observe por favor. La pronunciación se desconoce, pero no el significado. El significado del nombre de Dios es yo soy el que soy. Significa el que tiene existencia en sí mismo, el que no depende de nada ni de nadie para ser. Yo soy. Esto habla de una eternidad, habla de algo sin comienzo, sin final. Yo
soy. Ese es el nombre de Dios. Pero mire, hermano, por eso no querían al Señor Jesucristo. Y mire lo que está diciendo el Señor: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, lo entendemos, Jesús levantado en la cruz del Calvario. Cuando lo hayáis levantado, conoceréis que yo soy. Esto los molestaba, esto les enojaba. Y todos aquellos que dudan o niegan la deidad del Señor Jesucristo, esta palabra los molesta. ¿Cómo? Que esto le atribuye deidad a Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Que no es solo un profeta? ¿No es solo un humano? ¿No es solo un maestro de Israel? No, Jesús es el yo soy. Jesús es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos le dan gloria? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El ángel que habló con Juan, el teólogo, en Patmos, traía el mensaje de Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesús le dijo a Juan: yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Dele la gloria a su nombre. Esta es la carta de presentación del Señor Jesucristo. Él es el Shaddai, Él es Alfa y Omega, Él es el gran yo soy. Dele gloria a su nombre. Aleluya. Pero aquí hay algo interesante, mire, para aquellos que también dicen: ay, eso de la Trinidad me confunde. Es la Biblia la que lo enseña. Jesús dice: conoceréis que yo soy. Pero luego dice: y nada hago por mí mismo. Este es el misterio de la doctrina bíblica de la Trinidad. Un misterio incomprensible para la mente humana, porque abarca más allá de nuestra capacidad. Y a alguien esto le ofende, algo que no puede comprender. Y dice: ¿cómo? Eso es incomprensible. ¿Cómo? ¿Son tres personas? ¿Es una persona? ¿Cómo está esto? No lo entiendo. Hay cosas que no vamos a lograr comprender. Sería una osadía, sería una actitud soberbia decir que podemos comprenderlo todo. La realidad es que eso no es posible. No podemos meter lo infinito en una mente finita. La comprensión del Altísimo no cabe en nuestro entendimiento. Es entonces donde se echa mano de la fe, donde se echa a mano de esa confianza en Dios. Si su palabra es la verdad y es la palabra que Dios ha declarado, y el Señor Jesús está diciendo que Él es el yo soy, pero está diciendo que hay alguien más, entonces lo que corresponde a nosotros es creer en la palabra. Muchas cosas no entendemos y las aceptamos porque son una realidad. Hay cosas que no alcanza nuestra mente a entender, pero son realidad. Lo mismo sucede con esta enseñanza bíblica, la doctrina de la Trinidad. Esta palabra, aún incomprensible, tiene lógica en la Biblia. Hay una explicación profunda al respecto, pero cuando la mente ya no alcanza a entender, nos apoyamos en la autoridad de Dios y de su palabra para aceptar lo que la Biblia dice. La Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y a través de la historia, millones de cristianos lo han entendido, lo han aceptado y se unen a nosotros, todos estos, para decir hoy: la Biblia es la verdad de Dios. Estas palabras, hermanos,
acerca de el hecho, mire, de que hay alguien más en la deidad, además del Señor Jesucristo. ¿Quién es? El Padre. Hay alguien más. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y este misterio es tan profundo, pero es precisamente la llave, la clave para entender infinidad de pasajes de las Sagradas Escrituras. Conoceréis que yo soy, dice el Señor. Pero después dice, y nada hago por mí mismo. ¿Quién está con él? ¿Quién le ayuda? ¿Quién lo respalda? Dice, sino que según me enseñó, ahí está la respuesta, el Padre. El Señor Jesucristo tiene Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo le adoramos a Él? Bueno, Dios, el Padre. Y Jesús mismo nos enseñó a invocarlo, diciéndole, Padre nuestro. El Señor Jesús mismo en la cruz del Calvario le llamó a Él. Alguien con ideas unitarias mencionan, es que es el mismo. Sería una actitud un tanto turbulenta decir que Jesús en la cruz del Calvario se habló a sí mismo. ¿Cuál sería el propósito? Jesús en arameo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Traducido es, Dios mío, estando en la cruz, clavado sus brazos, clavado sus pies, ensangrentado su cuerpo por latigazos, lastimada su frente, su cabeza por la corona de espinas, derramándose hasta la última gota de su sangre, y antes de morir, ya agonizando, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le habló? ¿Quién es el Dios del Señor Jesucristo? Su Padre. El Padre. El Padre le enseñó. El Padre lo envió. Él no hace las cosas por sí mismo. Él hace las cosas que el Padre le enseñó. No hace sus obras propias, sino las obras que el Padre le dio que hiciese. Él predicó las palabras que el Padre le dio para que predicara. Hay alguien en la deidad y es el Padre eterno. Damos la gloria a su nombre precioso. Aleluya. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Aquí mismo el apóstol Juan se encarga de explicarnos este tema tan profundo. Y él, recordando las palabras del Señor Jesucristo, escribió diciendo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré, y oiga la palabra, otro consolador. Jesús consuela nuestro ser. Él perdona nuestras culpas, sana nuestras almas heridas. Aleluya. Él es nuestro sanador, nuestro consolador. Pero Él dijo con palabras muy claras, les enviaré otro consolador. ¿Dice así la Biblia, hermanos? Amén. Claro que sí. Les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Estas palabras profundas y especiales nos están mostrando que hay otro consolador. ¿Cómo se llama el consolador? El Espíritu Santo también se llama Espíritu de Cristo. También se llama Espíritu de Jehová. También se llama Consolador. También se llama Espíritu de verdad. ¿Cuántos alaban su nombre precioso? Aleluya. Y también en la Biblia se le llama el Señor.
porque a la verdad el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad, bendito sea Dios. La gloria para el Señor. Estas palabras que el apóstol Juan menciona son profundas, son misteriosas, son poderosas. Pero el Señor Jesucristo las habló para presentarse. Si alguien decía, es que Jesús no fue claro, es que nunca dijo realmente quién era, claro que lo dijo, muchas veces lo dijo. Pero los del pueblo de Israel en aquellos años no pudieron comprenderlo. Todos no pudieron aceptar, solo algunos. Y vean lo que dice ahí la Biblia. Juan 8:29. Dice ahí, porque el que me envió, qué hermosas palabras, conmigo está. ¿Dónde estaba el Padre? Con Cristo, en perfecta unidad. El que me envió, el Padre, conmigo está. ¿Y cuántos creen que también está con nosotros este día, hermanos? ¿Cuántos le alabamos en el nombre del Señor? Sigue diciendo aquí la palabra de Dios: no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. El Señor Jesucristo se presentó. La pregunta en este día es: ¿cuántos lo creemos, hermanos? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la deidad. ¿Quién es Jesús? Alfa y Omega, principio y fin. ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Es Salvador, es Señor, Él es Cristo, bendito sea su nombre. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Redentor. Dele la gloria al Señor. Él es el pan de vida, Él es el camino de salvación, Él es nuestro Señor, bendito sea su nombre precioso. Jesús, al hablar estas palabras, hermanos, se ganó de algunos rechazo. Otros, después de estas palabras, procuraban matarle, porque decían, se ha hecho semejante a Dios. Y ellos no podían creerlo, no podían aceptarlo. De suyo, un judío de tiempos recientes, cuando se le habló de Jesucristo, cuando escuchó el mensaje del Evangelio acerca de Jesús, él no lo podía aceptar. ¿Cómo? ¿Dios tiene un hijo? Esta palabra para Israel es escándalo, no es aceptable. ¿Tiene un hijo Dios? No lo acepta, no se puede reconocer. Y menos aún cuando escuchan que el Evangelio enseña que el Hijo de Dios murió por la humanidad. El pueblo judío hasta la fecha, ellos aprecian el apoyo del pueblo evangélico. Si usted observa, hermano, muchos israelitas, muchos judíos actualmente agradecen las oraciones, agradecen la bendición del pueblo evangélico hacia ellos. Pero en esencia ellos no pueden aceptar el evangelio, porque dicen, ¿Dios tiene un hijo? ¿Y cómo es posible? Si Dios tuviera un hijo, ¿iba a permitir que se lo mataran? ¿Que lo golpearan? ¿Que lo escupieran? ¿Que lo crucificaran? No es posible. Si Dios tuviera un hijo, al ver que se lo maltratan, iba a deshacer la tierra, iba a hacer polvo el universo, todo sería polvo y cenizas. Si Dios tuviera un hijo, lo defendería hasta el final. Ellos no lo pueden aceptar. Pero el Evangelio nos explica que esa es la muestra de amor más grande que puede existir. Hoy lo vamos a comprender. Esforcémonos todos juntos. Si Dios, el ser eterno, bueno,
justo y perfecto, donde todos sus atributos y cualidades tienen una dimensión infinita. Su sabiduría es infinita, su justicia es infinita, su amor es infinito. Nadie puede amar más a un hijo que Dios a su propio hijo. ¿Ustedes aman a sus hijos? Levanten su mano los que aman a sus hijos, hermanos. ¿Qué tanto los ama? Si su hijo necesitara medio litro de sangre, ¿cuánto le darían medio litro de sangre a su hijo, hermano? Si el doctor le dijera necesita 1 litro completo, ¿cuánto se lo darían, hermano? Creo que muchos estaríamos dispuestos a dar toda nuestra sangre por nuestros hijos, hermano. Y nosotros, siendo imperfectos, sentimos un amor tan grande. Ahora ese ser perfecto y sublime, ¿de qué manera ama a su hijo? Y el haberlo entregado, y el haber permitido que lo mataran, y el haber accedido al sacrificio expiatorio de su hijo para salvar a una humanidad perdida. Esto ahora nos lleva a comprender Juan 3:16. ¿Cómo dice ese versículo, hermanos? Porque de tal manera, todos juntos, amó. Bendito sea su nombre precioso. Alabamos al Señor, hermano. Mire lo que dice la palabra. Dele la gloria a Cristo. Alábele con su corazón. Porque de tal manera, incomparable amor, inconmensurable, incomprensible, hermano. Si Él, siendo perfecto y ama con amor perfecto a su hijo, haber permitido que sufriera, porque sí sufrió, sí lo humillaron, sí lo golpearon, sí lo desangraron, hermano, sí lo mataron, y haberlo permitido el Dios con un amor eterno. Ahora entendemos, de tal manera amó Dios. Israel no lo puede entender, no lo puede aceptar, pero vea lo que dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, cierto, muchos no le creyeron, pero ahora el pueblo de Israel, muchos sí pueden creer. Así como estos judíos sí le creyeron, sí le aceptaron, lo reconocieron por quién es Él, también en la actualidad. El asunto es que todo judío que cree en Jesucristo tiene que cortar con su tierra, con su pueblo, con su nación, hablando espiritualmente. Y dejan de ser de Israel para ser ahora de la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero decirles que hay miles, cientos de miles de judíos auténticos que tienen a Cristo en su corazón. Porque al igual que aquellos que le miraron en ese día, muchos creyeron en Él. Estas verdades reveladas ante el pueblo llevó a que creyeran. ¿Cuántos ya creímos en el Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuántos lo tenemos en nuestro corazón, hermano? Bendito sea el Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Pero ahora el Señor Jesús se dirige ya específicamente a los judíos que habían creído en Él. Por consecuencia, las palabras del versículo 31 y 32 están dirigidas a los creyentes de todas las razas, de todos los pueblos, que se identifican por la característica de haber creído en Jesús. Mire cómo dice el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, y se subraya aquí, miren, que habían creído en Él. Aquí ya hay una separación. Los que no creen, ya no se dirige a ellos. En este punto se dirige a los que habían creído en Él. Más adelante el apóstol Pablo menciona
sean judíos, sean gentiles, sean griegos, esclavos o libres. Los que han creído en Cristo se identifican por esa fe, por esa confianza, y dejan sus pueblos originarios, dejan el pueblo de donde nacieron, la raza de donde son, para venir a formar parte de un pueblo nuevo y especial. Ese pueblo nuevo es el conjunto de los redimidos, y en ese conjunto de redimidos están de todas las razas, pueblos, tribus, lenguas y naciones. Ese pueblo nuevo se llama la Iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Bendito sea el Señor, la Iglesia de Dios. Qué bendición y privilegio pertenecer a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo se logra? Habiendo creído en Él. Estas palabras se dirigen a los creyentes. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas palabras tienen un impacto muy profundo, hermanos. De donde alguien que se apartó y se alejó de la verdad de Dios, si alguien preguntara, entonces, ¿qué pasó? ¿Sí o no se convirtió? No era verdaderamente un discípulo. El requisito, uno de ellos para ser discípulo, dice el Señor, debemos permanecer en su palabra. La palabra que Él predicó, la palabra que Él enseñó, que fue transmitida a los apóstoles, en esa palabra debemos creer y debemos permanecer. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Aleluya. Permanecer. Al permanecer en la palabra, vamos conociendo, vamos entendiendo cada día el mensaje del Señor. Conociendo. La palabra conocer es algo más que leer. La palabra conocer, la palabra implica entendimiento, discernimiento. La palabra conocer significa comprensión. Vea qué importante, hermano. No solo leer, no, comprender, percibir, discernir, retener. Eso es conocer. Si alguien pregunta, ¿a qué vamos al culto? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Los días de congregación de una iglesia, el tiempo en que una congregación está reunida, le hemos denominado culto a Dios. Este periodo implica comunión. En ese tiempo de culto ofrecemos canciones a Dios. Es un deleite unirse con otros y cantar los himnos de Dios. ¿Lo has sentido? ¿Quién ha sido edificado en las alabanzas para Dios en el culto, hermano? Sean cantos nuevos, cantos antiguos, en unirse con los hermanos y todos en congregación, exaltar al Altísimo, es algo especial. Y Dios se alegra en la alabanza de su pueblo. Dios se regocija con la canción de sus hijos. Eso dice la expresión bíblica. Jehová se gozará sobre ti. Con cánticos se regocijará sobre ti. ¿Qué palabra tan especial? Cuando nosotros le exaltamos, le glorificamos, nosotros sentimos su presencia y Dios se regocija con los cánticos de su pueblo. Siga cantando, siga esforzándose, hermano, para darle la gloria al Señor. En el culto también nosotros, cuando nos reunimos, tenemos la oportunidad de servir a los demás. Mire qué bendición los que hacen el aseo de este humilde y hermosísimo lugar. Los que apoyan con los alimentos, los que nos reciben en la puerta, los que lavan los baños, los que atienden el sonido, el servicio de multimedia, todo es una estructura de servicio. Y la hora del culto es una oportunidad para
servir. Decimos amén. Cuando nos congregamos también podemos disfrutar de la comunión, el estar unidos, el congregarnos en comunión con nuestros hermanos y con el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! Somos apoyados. El que viene enfermo, se ora por él y Dios lo sana. El que viene afligido, se ora por él y Dios lo consuela. ¡Aleluya! El que trae problemas, Dios le da soluciones, Dios le da dirección, cobertura. Bendito sea Dios, qué hermoso es congregarse. Pero el foco, el punto principal de congregarnos es recibir la verdad, conocer la verdad. Por eso yo invito y hago un llamado a los que están presentes y que Dios un día les va a llamar al ministerio, los que ya están en el ministerio. Cuando prediquen, no prediquen cuentos, no prediquen chistes, no prediquen las noticias. No, eso es otro lugar, es en otro momento. Cuando estemos en el culto, utilizando la cátedra sagrada, debemos exponer la verdad, exponer la Biblia, esos temas complicados, profundos, difíciles, extraerlos de la palabra y vertirlos de la manera más comprensible, porque es la verdad la que trae la bendición, es la verdad la que edifica, es la verdad el punto principal de nuestra congregación. Cuando se diga vamos al culto, hay que asociarlo inmediatamente. Voy a ir a escuchar la verdad, voy a ir a aprender algo más de la verdad, voy a conocer algo más de la verdad en el nombre del Señor. Y es el punto principal por el cual nos congregamos, ser edificados por la verdad. Estas verdades libertaron a esos judíos. Estas verdades han libertado a millones en todo el mundo. Estas verdades son poderosísimas. De manera sistemática debemos analizarlas, entenderlas, comprenderlas, retenerlas y vivirlas. El Señor Jesús le dijo a estos creyentes, esto ya no es para el pueblo en general, es solo para los que habían creído en Él, que querían ser sus discípulos. Jesús les dijo, versículo 32, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué hace la verdad, hermanos? Da libertad. La verdad liberta. La verdad rompe las cadenas. La verdad pudre los yugos del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde está la verdad, hay libertad. Dele una ofrenda de palmas a Cristo el Señor. Bendito sea Dios. El Señor Jesucristo aquí habla de una libertad verdadera. El mundo está confundiendo libertad con libertinaje. Esa no es la verdadera libertad. El libertinaje, la libertad como ocasiona la carne, no es libertad. Es otra forma de esclavitud. Es otra forma de cautiverio. Amados hermanos, cuando alguien no lo entiende y piensa diciendo, no, es que yo necesito libertad para hacer lo que piensa, hacer lo que yo quiera y que nada me coercione y tomar decisiones sobre todos los aspectos de mi vida y disfrutar las cosas como yo quiera, cuando quiera y donde quiera. Es una manera más de decir libertinaje. Eso es libertinaje. Y cuando se ocupa la libertad como ocasión o para dar servicio a la carnalidad, es una forma más de cautividad. Hace un poco más de un año ya surgió un conflicto recientemente en la región de Gaza. Una franja que hace años Israel le dejó al pueblo árabe, los palestinos.
Pero pocos han mencionado que el conflicto surgió porque un grupo de jóvenes de Israel, en ese grupo de jóvenes judíos, había judíos de muchas naciones, inclusive judíos nacidos en México, que fueron a una fiesta a pocos kilómetros con el límite de Gaza. Esa franja es una línea así recta, donde hay un muro. De un lado Israel y del otro lado los palestinos. Vinieron de Jerusalén, vinieron de muchas regiones de Israel al desierto, y así le llamaron. Invitaron a todo el mundo, los judíos, y dijeron: hagamos fiesta en el desierto. Esas palabras, hermano, no fueron originales de ellos. Miles de años atrás, Moisés le dijo a Faraón: deja ir al pueblo, porque es necesario que hagamos fiesta en el desierto a Jehová nuestro Dios. Esas palabras, fiesta en el desierto, las usó Moisés, guiado por Dios, porque iban a celebrar fiesta, a celebrar culto, iban a ir a exaltar a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios, a adorar a Dios en el desierto. El año pasado, este grupo se organizó, usted sabe, las redes sociales, la invitación: vamos a hacer fiesta al desierto. Pero a diferencia de Moisés, que dijo fiesta a Jehová en el desierto, estos fueron a hacer fiesta en libertad. Y lo que fueron a hacer precisamente no fue para Dios. Hay algunos videos, todavía, algunos ya los retiraron, porque es publicidad negativa para Israel. La fiesta consistió en ir a bailar, a escuchar rock, música. Inclusive, en uno de esos videos se observa que llevaron una imagen del dios Baal al desierto. Judíos que consideran que libertad es libertinaje. Es vergonzoso, es lamentable. Esto no lo dicen las noticias de Israel. Y esto provocó a Dios mismo. Y este conflicto, mire, abrió la oportunidad. Un grupo armado de Hamás se brincaron el muro y armados rodearon a estos muchachos y empezaron, hermano, a masacrarlos en el desierto. ¿Pero qué estaban haciendo? Drogándose, bebiendo, bailando, pecando, fornicando, adorando ídolos. Eso no fue fiesta para Dios. Eso es libertinaje. El libertinaje no es libertad, es otra forma de cautiverio. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de su carne. Esto provocó que los enemigos se metieran. Mataron cantidad de personas. Algunos alcanzaron a subir a sus vehículos y huyeron. Pero cientos de ellos fueron capturados vivos. Y hasta el día de hoy siguen como rehenes del grupo Hamás de Palestina. El libertinaje no es libertad. Nadie se confunda. La libertad de la que habla el Señor Jesucristo no se refiere precisamente a la libertad civil que muchos han proclamado. Queremos libertad, libertades. Cuando en realidad pareciera que lo que están pidiendo es libertinaje. Aquí Jesús está hablando de una libertad verdadera. Una libertad que está accesible para todos, para ricos y pobres. Una libertad que está accesible para todos los niveles sociales. Una libertad verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¡Aleluya! Hay verdadera libertad en el Señor. Esta verdad nos libra de la esclavitud al pecado,
nos libra del cautiverio de la muerte. La Biblia enseña claramente que el que hace el pecado es esclavo del pecado. El que hace la maldad es esclavo de la maldad. Esta es una realidad. Genera cadenas espirituales. No se ven a simple vista. Pero si usted lo analiza muy bien, el que practica el pecado es cautivo del pecado. Aquí mismo, el versículo 34. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan 8:34. De cierto os digo, Jesús le respondió a los judíos que estaban ahí, porque él le dijo a los que habían creído, pero los que no habían creído en él también estaban ahí. Y esos se ofendieron. ¿Cómo que seremos libres? Nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les explica. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando alguien practica el pecado, automáticamente es como si pusiera su cuello para que le colocaran un grillete y una cadena. Aquel que practica el pecado automáticamente queda encadenado, su pie, sus manos, su cuello, su vida. El que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y lo podemos observar. Esta es la dificultad verdadera para abandonar el pecado. ¿Por qué una persona siente tan difícil? Porque está encadenada, está atada, es esclava del pecado. No lo sabe. Dice, no, yo soy libre. Está como los fariseos. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que nos vas a libertar? Son esclavos del pecado. Están cautivos. Son cadenas reales. Véalo. Empieza el niño jugando. Toma un pedacito de madera de ahí del fogón y le absorbe el humo y saca humo de leña. Y después otro le dice, mira, hay de chocolate y hay de sabores y hay de esto y de aquello. Después hay vapeadores, mira, no es tan malo. Tiene algo de nicotina, dice. Y resulta que es lo mismo al final. Y está el muchachito y ya después, oiga, qué tremendo, hermano. Hace algunos años, a principios del siglo XX, salió una idea por ahí. La liberación femenina. ¡Ah, qué tremendo! Querían libertad. ¿Acaso eran esclavos? Es que los hombres tienen más autoridad. Es que queremos ser como los hombres. Y por ahí un experto en publicidad. ¿Sabe qué hicieron? Juntó un grupo de mujeres, se fueron a las calles de Nueva York y para manifestar libertad, todas fumando. Querían libertad. Se consideraba a principios del siglo XX indecoroso que una mujer fumara. Pero eso hacía que solamente compraran cigarrillos los hombres y el otro mercado y la otra mitad de la población del mundo. Y sacaron el eslogan, liberación. Ajá. ¿Y ya son libres las mujeres ahora? ¿Ya son libres? ¿Acaso eran esclavas? ¿Quién dijo que cuidar su hogar y cuidar de sus hijos es malo? ¿Quién dijo que eso es esclavitud? Y buscando liberación, salieron ahí, en la calle principal, ahí en Manhattan, un grupo de mujeres rebeldonas, fumando, echando humo, porque también tienen libertad. Y un líder en publicidad iba ahí, dirigiendo y moviendo todo. Y esta liberación supuesta, ¿qué ha generado? Ahora todas las mujeres sin Cristo
les gusta fumar, les gusta beber. Mire ¿dónde está la libertad? Solamente creció el mercado. Y ahora tienen que someterse a extremos horarios de trabajo. Y quieren ser igual que el hombre. Y eso produce paz. Son más felices las mujeres ahora metidas en esos trabajos de hombres y angustiadas y con horarios extremos y son libres realmente. ¿Cuál es la libertad verdadera? Lo que la liberación femenina logró fue otra forma de esclavitud. Ahora las mujeres quieren ser como hombres, los lugares de los hombres. Dios permite que el humano haga lo que guste. Dios no les va a estorbar, les va a llamar a cuentas en el momento preciso. Pero ahora el humano puede hacer lo que guste, pero en sus acciones encuentra cadenas, encuentra cautividad. Observe, por favor, hay una persona que quiere dejar el tabaco, pero hay una cadena espiritual en su vida y un espíritu de vicio lo tiene dominado. El asunto no es el humo, no es la adicción química a la nicotina. El asunto va más allá, es espiritual. El que consume drogas, el que consume alcohol, el que practica adulterio, el que roba de forma compulsiva, el fraudulento, el mentiroso, el que usa malas palabras, está encadenado, está atado. Y no solo una adicción psicológica o química, física. Hay una cadena espiritual. Hay algo espiritual que lo tiene dominado. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y las tinieblas tienen un señor. Satanás es el señor de las tinieblas. Nadie quiere ya predicar de este tema. Ya los predicadores famosos ya no hablan del diablo, del pecado, ni del arrepentimiento. Hablan de motivación. Hablan de esfuérzate, hablan de tú puedes, y échale ganas, y ánimo, y pura superación personal, y pura motivación. Cuando la realidad es que el pecado produce cadenas espirituales, y esa cadena queda en la mano del diablo y de sus demonios, enviados para robar, matar y destruir. Y entonces la persona quiere dejar el vicio, y dice, lo voy a dejar. Ya no voy a decir malas palabras, ya no me voy a emborrachar, ya no voy a fumar, ya voy a ser fiel a mi esposa, ya voy a dejar lo que ofenda a Dios. Y no puede. Y dice, ya no voy a fumar, ya no. Llega ese espíritu de error y lo asusa, le da su latigazo, ¡órale! A fumar. ¿Y qué hace el adicto? Ya no quería. Pero está encadenado. Es una cadena que no puede romper por sí solo. Si el hombre pudiera solo con fuerza de voluntad, ¿cuántas cosas habría hecho ya? Pero no solo es la voluntad. Se requiere algo más. Se requiere que llegue la verdad de Dios a nuestra vida. Y con la ayuda del Espíritu de Dios y su verdad, somos libres. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. La verdad liberta. La verdad rompe las cadenas. Todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y cuando lo quiere dejar, es sometido, es subyugado. ¿Y dónde está el adicto? ¿Dónde está el alcohólico? ¿Dónde está el infiel? ¿Cuál es la vida que tiene? Su carne disfruta cierto deleite por un instante, pero el precio que tiene que pagar es terrible. Sometido, encadenado, atado. En grupos de rehabilitación hay abogados, hay maestros, hay sacerdotes, hay científicos, hay obreros, hay pastores, hay diáconos, adictos, encadenados, atados, porque o no han recibido la verdad, o la recibieron y la abandonaron.
El Señor dice que debemos permanecer en su palabra, conocer la verdad. Y cuando se conoce profundamente esta verdad y se lleva tu vida, tu mente, tu corazón, el Señor te liberta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? Bendito sea Dios. Hace 3 días me llamó una persona que conocí hace años. Fue mi intérprete en la región de las montañas de Guerrero. Yo predicaba en español y él predicaba en náhuatl. Se levantaron 6 iglesias en aquella región de la montaña, gracias a Dios. Y este hombre fue el intérprete de la palabra de Dios. Yo solo prediqué en español. Él les predicó en su idioma a sus vecinos y conocidos. Este hombre, cuando se entregó a Cristo, tenía la adicción del tabaco. Estaba encadenado. Su mujer enferma, fueron a una campaña. Recuerdo ese día, se predicó el evangelio. Este hombre escuchó, su esposa escuchó y Dios la sanó. Él había dicho, Dios, si sanas a mi esposa, yo te serviré. Dios la sanó y no le sirvió por el tabaco. Sí, la acompañaba al culto, iba al culto, pero él tenía una adicción espantosa de tabaquismo. Escuche qué grave. Muy temprano en la mañana encendía el primer cigarrillo y solamente usaba un cerillo al día. Porque antes de que se acabara el cigarrillo, con ese prendía el otro. Fumaba al día 6 cajetillas de cigarros, 6 de día y 2 de noche. Su morral estaba lleno de cigarrillos, diferentes marcas, ahí lleno, y cerillos. Venía al culto, pero se salía del culto a fumar. Fumaba varios y ya regresaba al terminarse el culto. Si vine al culto, mujer, si vine, pero está atado. ¿Cuánta gente viene a los cultos y siguen atados? Son esclavos del pecado. Adictos a la pornografía, dicen malas palabras, son bien enojones, le pegan a su mujer. Oiga, qué tremendo. ¿Cuánta gente viene al culto y están atados? Ese hombre venía al culto y se salía a fumar. Se metía bien hediondo a tabaco. Ya tenía los dientes, ya no amarillos, negros. Imagine 6 cajas en el día y 2 cajas de noche. Y un día el predicador dijo, esos que fuman deben entender que si Dios hubiese querido que fumáramos, nos hubiera hecho un chacuaco por un lado de la cabeza. Es un chacuaco, hermanos. Una chimenea. Palabra mexicana, chacuaco. Chimenea. Y el predicador, así, ranchero, tosco, predicó ese día. Si Dios hubiese querido que fumáramos, nos hubiera hecho una chimenea por un lado de la cabeza. Y él escuchó eso. Se enojó. Se sale y se va ahí a un arroyo, había un puentecito, y ahí saca el primer cigarrillo y iba a fumar. Y se acordó de la palabra que había escuchado. Si Dios hubiese querido que fumáramos, nos hubiera hecho una chimenea. Y se imaginó, él después me platicó, me imaginé aquí una chimenea, aquí un chacuaco por un lado de mi cabeza, pero pues no tengo nada. Entonces Dios realmente no quiere que yo fume. Estoy dañando mi cuerpo. Y empezó a reflexionar, a entender. Dice, pues estoy mal. Ya mi boca, mi bigote, todo amarillo, hediondo, mi aliento huele mal. Estoy mal. Realmente Dios no quiere que yo fume. Y empezó a repasar, a entender. Ya no prendió el cigarrillo. No, estoy mal. Lo agarra y lo tira al agua. Estaba en el puentecito y abajo lo tira. Dice, pero aquí traigo más. Y ahora los vendo. No, pues perjudicaría a otro. Los tiro. El que los encuentre los va a usar. Los saca y empieza a despedazar las cajas de cigarros. Las avienta al río. Y ya no sería, tiro todo. Y le dice Dios, perdóname. Tú me cumpliste y yo no te estoy cumpliendo. Tú no quieres que yo fume. Ya no lo voy a hacer. Ayúdame, Señor. Y así, en un instante,
en un momento de decisión, habiendo entendido la verdad, este hombre fue libre para la gloria y la honra del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¡Aleluya! Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La bendición de esto es que cuando tú eres libre, puedes invitar a otros a la libertad y decir con evidencia: yo fui esclavo de este pecado y Dios me libertó. La bendición es que cuando tú con evidencias invitas a otros, a que ellos van a querer también esa libertad. El que es verdaderamente libre no se contenta con solo él ser libre. Quiere que sean libres su esposa, quiere que sean libres sus hijos, quiere que sean libres sus parientes, sus vecinos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo. Esa es la evidencia final de que alguien es verdaderamente libre. No se queja con la libertad del solo, quiere que otros conozcan la libertad de cualquier cadena que tú tengas, de cualquier pecado que tú tengas. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? El Señor nos libra. Su verdad nos libra del miedo a la muerte. Su verdad nos libra del temor al futuro. Escuche, por favor. ¿Cómo? ¿Los cristianos ya no le tienen miedo a la muerte? No. Tampoco la andamos buscando. Tampoco nos exponemos intencionalmente. No, hermano, no, eso sería imprudencia. Una vez por allá en un lugar de Michoacán, un jovencito, le dijimos: llévanos a tal pueblo. Iban ahí 4 pastores y el chofer. Y observaba yo que rebasaban las curvas y venía y se metía. Y digo: hermano, ¿alcanzas a ver al otro lado de la carretera o cómo le haces? ¿Lo que rebasas en curva? No, dice, pero pues como vienen aquí 4 siervos de Dios, Dios nos cuida. No, hermano, no, hermano, eso es imprudencia, eso no es fe, eso es imprudencia. No andamos buscando la muerte, pero no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la verdad de la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice, y el apóstol Pablo lo repitió, que si yo ya quisiera ser desatado de esta mi habitación terrestre, pero también quiero vivir, quiero quedarme aquí para servirles, ya no sé qué escoger. O me muero y me voy con Dios, o vivo y le sirvo a ustedes. Las dos cosas son buenas. Pero para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso ya no le tenemos miedo a la muerte. Si estás enfermo, sí, que te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Amén, hermano. Ya no hay miedo. Cuando conocemos la verdad nos libra del temor al futuro. Hay gente que le tiene un miedo al futuro. No se baja de su cama, no pone un pie en el piso. No, a ver, ¿cómo? ¿El izquierdo? No. Debe ser el derecho, sí, para empezar bien. Y no, antes que lo ponga, a ver qué dice mi horóscopo. ¿Qué dice mi horóscopo? Y es horóscopo. Entonces, está peligroso hoy. No sale de su casa, no. Tiene miedo al futuro. ¿Y el cristiano? No tenemos miedo al futuro, porque nuestra vida está en la mano de Dios. Somos prudentes, somos cuidadosos, somos responsables con nuestra vida, pero no tenemos miedo al mañana, porque sabemos que todo lo que ocurre está en las manos de Dios y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aleluya. Hay un propósito, aún lo malo que nos pueda pasar, Dios sabe por qué. Y sabemos que todo el futuro ya está establecido y determinado por Dios. Que Dios tiene un plan de salvación perfecto hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Cuál es el miedo entonces? Ya no hay miedo al futuro. La verdad nos libra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La verdad también nos libra de prácticas dañinas. La verdad bíblica nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar. Nos ayuda a transformar nuestra personalidad. Y esto resulta en la libertad de evitar problemas. Hay problemas que son evitables, hermanos. Y al conocer la verdad, esto nos ayuda para que nosotros podamos evitar
estos problemas. Mire, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:20, 21 y 22. ¿Qué dice aquí la palabra? Efesios 4:20. El Señor nos libra. Podemos alabar el nombre de Cristo el Señor, hermanos. A Dios sea la gloria y la honra. ¿Cómo dice aquí la palabra? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vean lo que dice la verdad. ¿Cómo podemos vivir bien? ¿Cómo podemos ser libres en nuestra familia, en lo moral, en lo emocional, en lo espiritual? ¿Cómo podemos ser libres en las relaciones humanas? Aquí está la explicación. Si el Señor nos ha enseñado su verdad, entonces nosotros debemos dejar la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Dice el Señor, debemos dejarlo. No de manera parcial, no con fingimiento, eso no funciona. No nada más el domingo y el miércoles, días de culto, eso no funciona. Debemos dejar de forma radical nuestra manera de vivir, esa forma pasada. Dice, desvístanse, despójense, como quitarse un vestido o un trapo viejo. Desvístanse, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre iracundo, golpeador, celosa, chismosa, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza del ser humano, dice el Señor, desvístanse de ella. Tú no puedes servir a Dios y andar vestido del viejo hombre. Un hermano que se iba a bautizar me dice un día, pastor, tuve un sueño y no sé qué significa. ¿Qué cosa, hermano? Dice, hermano, soñé que llegué a un funeral. Oiga, lo menciono por la importancia. Dios usa los sueños también para hablarnos. Y si cuando entré a ver al difunto, era yo el que estaba tendido en la caja. Y me dijeron, ya es hora, vamos a enterrarlo, cárgatelo. Dice, hermano, y nadie me ayudó, tuve que cargarme yo a mí mismo. Y ahí voy cargando al muerto, que era yo, dice. Y llegando al cementerio, estaba el hoyo listo, dijeron, entiérralo. Mire, hermano, y dice que en su sueño él lo bajó, lo depositó y lo enterró. ¡Qué tremendo! Dice, hermano, me impactó tanto que desperté, ya no me pude dormir, hermano, hasta ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Quién es el muerto? ¿Qué cosa es eso? Le digo, hermano, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, y esta es una de ellas. Pero esto que usted soñó, le digo, está en la Biblia. Dice el Señor, despójense del viejo hombre, esa vieja personalidad. ¿Cómo quiere servir a Dios y portarse igual que siempre? Oiga, hermano, debe reflexionar sobre eso. Mire, si yo estoy sirviendo a Dios ahora, pero mi vida no es muy diferente de cómo vivía yo antes de empezar a servir a Dios, es muy probable entonces que mi transformación no sea verdadera. Anda. Si mi vida es igual o parecida a antes de que yo conociera a Dios y le sirva, entonces es probable que mi transformación no fue sincera y que yo no esté transformado.
Si vivo igual que antes, hablo igual que antes, pego, hago, estafo, hago el error igual que antes, entonces realmente nunca hubo una transformación. Sigo cargando mi viejo hombre. Ahí anda. Y por eso ese viejo hombre, cuando oye los chinelos, y el pie sigue, se le sale una grosería. Se me salió. ¿Se le salió por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Su corazón está lleno de groserías, de malas palabras. La vida pasada es la misma. Mientras todo está bien, hay dinerito en el bolsillo, la carterita, la cuentita, todo está tranquilo, no hay problemas con nadie. Pero el día que alguien le hace algo, no tiene dinero y hay problemas, le sale el viejo hombre. Mi hermanito allá en el campo le tocaba el agua de riego. Llegó otro ejidatario y le puso piedras y hule, tapó el agua y le echó a su tierra. Y llega el hermano y le dice, oye, ¿qué te pasa? Me toca el riego a mí. Pues ya te gané. Pues vas a darme el agua, le dice el hermano. Porque si no me das el agua, aquí no va a correr agua. Va a correr sangre. Hay poder. Hasta poético, carnal. Mire, hermano, qué tremendo el hermanito. Le sale el pasado. No se ha desvestido del viejo hombre. ¿Cómo va a ser libre? Por eso pasan las cosas. Por eso no hay una vida libre verdaderamente. No tiene paz, no tiene gozo. Va al culto, cumple. Medio ofrenda, medio diezma, medio llega al templo. Hay poder en Cristo. Todo con fingimiento. No es sincero en nada. Más o menos. Ahí está el viejo hombre queriendo ser hermano. El viejo hombre queriendo ser cristiano. Esto le dije a ese hermanito, hermano, tienes que despojarte de ese viejo hombre. Tienes que dejarlo. Eso implica el bautismo, sepultura del viejo hombre, para que surja la nueva criatura a vida nueva. ¿Cómo quieres ser cristiano y andar cargando tu vieja naturaleza? Siendo igual que siempre, viviendo como siempre, cosecharás lo de siempre. Dice el Señor, desvístanse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nadie se confunda. Andar cargando nuestra vieja naturaleza es muerte. Es andar en la carne. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Despójese del viejo hombre. Esta es la verdad de Dios que nos liberta. Y si usted deja eso y dice, bueno, está mal, ya no debo hablar así, ya no debo vivir así, perdóname, Señor. Puse el ejemplo de ese hermanito, el predicador, mi intérprete al náhuatl, porque él tomó la decisión, entendió y actuó, y no ha vuelto a fumar. Ahora sirve a Dios. Ya es un hombre muy avanzado. Y antier que me llamó me dice, yo quiero ir otra vez a visitar las iglesias de la montaña. Si tú vas o alguien que vaya, diles que me inviten. Quiero ir a visitarles otra vez. Preguntó por mis padres, preguntó por la iglesia. Digo, la iglesia sigue, mis padres están conmigo, gracias a Dios. Y cuando alguien vaya allá, yo le aviso, hermano, para que lo lleven a recorrer esas tierras. Cuando alguien de verdad se entrega a Cristo, verdaderamente se despoja del viejo hombre, esa persona es transformada y es verdaderamente libre. Pero sigue diciendo la palabra, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí llega el conocimiento. Ahí llega la verdad. Acepte la verdad, crea la verdad y deje que la verdad influya en su mente. Que Dios cambie la estructura de sus pensamientos, de sus ideas, de sus sentimientos. Que Dios le transforme, deje que la verdad haga su obra en su vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre,
El viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error. El viejo hombre es de este mundo. El viejo hombre está condenado. Renueven su mente, dice el Señor. Y ahora vístanse. Primero, desvístanse del viejo hombre. Y ahora, renueven su mente y vístanse del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ¿qué cosa es? Es una nueva criatura. Es una nueva forma de vida. Por eso usted debe romper de forma definitiva con el pasado. Les platiqué de aquella familia que tenía a su niño enfermo porque tenían en la troje escondidos unos ídolos. Y el niño enfermito, y destruyeron los ídolos y el niño sanó. Cuando tú obedeces a Dios, ya no es ni necesario reprender al diablo. La verdad lo hace que huya. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. El diablo se va. Bendito sea Dios. Vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo alguien puede decir soy de Cristo y todavía seguir guardando allá en la casa ídolos aztecas, ídolos egipcios, ídolos mayas, ídolos romanos? Ahí los tiene todavía. ¿Cómo puede decir yo ya estoy sirviendo a Cristo? Y dice, ay, pues tiraría ese alcoholito, pero es añejo. Y lo estaba guardando para una ocasión especial, una celebración única. Es un vino añejo, caro. ¿Eso qué? ¿Para qué lo guarda? ¿Eso qué? No, es que pues no sabemos, si un día necesito lo vendo y ahí doy mi diezmo. Ay, poder en Cristo. Precio de perro y de ramera Dios no recibe, hermano. Por favor, eso no es de Dios. Esas cosas no. Una familia en un lugar. Hoy este día se volvió muy histórico. Vamos a concluir. En un lugar de México, en el estado de Morelos, en pleno culto, llegó una familia por primera vez a ese templo. Estaba en oración la iglesia en ese momento y al frente había personas orando en el altar, una iglesia de oración. Y estaba el momento de esa oración y se levanta una palabra. Una persona que estaba ahí de rodillas, ni siquiera estaba mirando hacia la puerta, pero Dios sí ve. Y esta persona levanta una voz y declara el nombre del padre de esa familia, nombre y apellido. A ti te digo, yo te he traído hoy. No fue la persona que te invitó. Yo te traje hoy para que escuches mi palabra y me entregues tu corazón. Por nombre. Y venían entrando, hermano. En ese momento esas personas, fue una cosa gloriosa, una cosa sorprendente. Pasaron al frente, los sugieres los llamaron al frente, se oró por ellos, se entregaron al Señor Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados. Y sin que nadie les dijera cuál era el siguiente paso, solo se les dijo, les esperamos en el próximo culto. Ellos lo entendieron. Y por sí solos dijeron, pues ya nos entregamos a Cristo. Tenemos que deshacernos de todo lo que no le guste a Cristo. Ellos tenían una botanera a la orilla de un lago, un lugar hermosísimo, poético, muy bonito, mariscos, pescados, cortes finos y una cantina surtida a nivel internacional. Buen negocio para ellos, mucho dinero. Pero recibieron a Cristo. Sin que nadie les dijera, ellos decidieron, eso no está bien. De aquí en adelante no alcohol en este negocio. Vendemos comida. ¿Alguien quiere? Va a tomar refrescos, aguas frescas, café, otras bebidas no alcohólicas. Cualquier otra bebida no alcohólica. ¿Qué hicieron con el alcohol? Pobres pescaditos del lago, hermano. Bajaron toda la cantina, destapaban las botellas y las tiraron al agua. Todas. Y empezó a fluir la bendición. Y empezó a llegar la bendición de Dios.
El lugar de ese restaurante dejó de ser un lugar de expendio alcohólico, se convirtió en un ambiente familiar. Empezaron a llegar familias, parejas de enamorados, mucha gente, no alcohol, cero alcohol. Y empezaron a servir a Dios, a entregarse al Señor, a hacer la voluntad de Cristo. Cada domingo es cuando se vende más ese tipo de giro. Cerraban su negocio y se iban al culto. Y alguien les dijo, oye, pero es cuando más se vende. No, dice, nosotros cerramos y los que quieren vienen el lunes o otro día de la semana. Nosotros seguimos vendiendo y cada día más. Y cuando testificaron todos dijimos, gloria a Dios. Que llega un día a ese lugar a comer un ministro. ¿Quién sabe de qué lugar? ¿Quién sabe de dónde salió? Seguramente del mismo infierno. Y les empieza a decir, hermanos, ¿qué pasó? Oiga, pero es que este giro, el marisco, las carnes finas, todo esto se lleva con una copita, con un vinito, o con esto, el maridaje del alimento y la bebida. ¿Qué le pasa? Mire, es que nosotros sabemos que eso no, pero que la Biblia dice que Jesús hizo vino en una boda y además y les revolvió. Y los hermanos, entonces no es malo. Y empezaron a meter poco a poco, dejaron de congregarse, dejaron de buscar a Dios y volvieron atrás. Después de haber sido libres, igual que los Gálatas de la Biblia, volvieron a ser presos de servidumbre y volvieron ahora a ser esclavos del pecado. Después de eso, asaltos, secuestros, un sinfín de problemas, el negocio se fue a la quiebra. Volver atrás es cautiverio, volver atrás es esclavitud. Si ya te decidiste por Cristo, quema tus barcos, quema las salidas traseras, ya no vuelvas atrás. Ya no hay opción para el cristiano. El que pone su mano en el arado debe poner la vista al frente. Y si mira para atrás no es apto para el reino de Dios, no sirve para Dios. Pon tu mano firme y mira al frente. El pasado debe quedarse atrás, muy atrás. Y ahora vamos hacia adelante, a lo que está al frente, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a la meta, hay recompensa, hay galardones, alabado sea el Señor. Allá adelante, sigue adelante, hermano, sigue fiel, sigue firme, no te rindas. Si ya estás libre, permanece libre. Si el Señor te ha libertado, continúa adelante. No regreses. Recuerda de dónde salimos, de ese mundo perverso, de ese Egipto pecador. Israel siempre quiso regresar. No entendían que la tierra prometida era mejor. Usted lo ha entendido. Rompa con ese pasado. Nexos, relaciones. Rompa, corte, termine todo lo anterior. Y vamos adelante a una vida nueva. Vamos a vestirnos del nuevo hombre que ha sido criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos nosotros vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es la nueva criatura, es la vida nueva que Dios nos ha dado. Esto no solo es un mandamiento, esto no solo es una ordenanza, esto es la clave del éxito en la vida cristiana. Debemos romper con el viejo hombre. Debemos sepultarlo, dejarlo totalmente, rompiendo todo nexo con ese pasado, para ahora vestirnos de una nueva criatura, de una nueva personalidad, un nuevo hombre que ha sido creado según Dios, conforme a su voluntad, y ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará verdaderamente libres. Dios rompe todas las cadenas, Dios quita todas las ataduras y te llama a una vida nueva, hermano. Ya no extrañes tu pasado, ya no añores lo que el mundo te dejó. Solo fue dolor y sufrimiento, solo fue escarnio y vergüenza. Nunca lo olvides. Israel olvidó los latigazos, Israel olvidó la esclavitud haciendo ladrillos de barro. Israel olvidó 400 años de sufrimiento. Tú no olvides de dónde Dios te sacó y dale gracias al Señor porque tuvo misericordia. Rompe con el pasado, deja atrás aquellas cosas y comienza una vida nueva en Cristo. Vístete del nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Toma tu decisión y dile hoy: Señor, yo quiero ser libre, verdaderamente libre, Señor. Ayúdame para lograr esa libertad.